os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Amén. Orémosle al Señor para que Él sea quien nos hable en esta hora de la noche a nuestras vidas. Padre, te damos toda la gloria y la honra en esta hora, Señor. Exaltamos tu nombre y te pedimos, Dios mío, para que te dignes de hoy, Señor, revelarnos más de tu palabra, hablarnos, Señor, conforme al deseo de nuestro corazón y a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. También te pido, Señor, para que seas esclareciendo las mentes y que podamos hoy, Señor, recibir de parte tuya, Señor, más del conocimiento de tu santa palabra. Llévate de este lugar, Señor, toda duda, todo engaño, toda mentira, y que sea la fe, Señor, activada en gran manera para estar prestos para oír tu palabra, Señor, y edificarnos en ella. Ahora, Señor, que tú, Padre eterno de los cielos, nos lo concedes. Habla, Señor, a través de mí y pastoréanos una vez más. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero compartirles el tema de la palabra, lo he titulado Ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Ofrenda voluntaria a Jehová. Así que cuando miramos aquí, encontramos que primeramente Dios habla a Moisés y le da unas instrucciones. Y le dice Jehová a Moisés que se consagre todo el pueblo, que cada uno sea consagrado, no solamente los padres, sino también los hijos, y cada uno de los que hacen parte de la familia se consagren a Jehová, para que Dios en este momento pueda glorificarse y manifestar su gloria y su poder en cada una de aquellas familias, en este caso en el pueblo de Israel, a quien Dios le había dado esta ordenanza para que ellos hicieran como Moisés les había indicado. Amén. Así que encontramos que Israel desobedeció a Dios. Hubo un problema que sucedió allí, y es que cuando Dios había dado la orden de que se consagrara todo el pueblo no obedeció, sino que algunos comenzaron a hacer cosas indebidas o desagradables a Dios. Dice la Biblia que el pueblo, ellos, ¿qué hicieron? En el momento en el que Moisés se fue al monte Sinaí, comenzaron a reunir oro, comenzaron a hacer fundir aquel oro, y dice que allí comenzaron a formar un becerro, un animal, ¿cierto? Una imagen de un animal para adorarlo. Entonces la orden de Dios era que el pueblo obedeciera y se consagrara por sus familias, pero el pueblo desobedeció a Dios. Este pueblo comenzó a hacer una imagen de fundición y a adorarla, desobedeciendo a la ordenanza que Dios había establecido allí. Entonces dice la palabra del Señor que ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo, y la orden de Dios era que se consagraran. Así que en el momento en el que encontramos aquí, las personas que se consagraron y obedecieron a Dios, estos fueron los que recibieron la bendición. Pero los que desobedecieron en ese momento, pues a ellos les fue mal, porque sigue diciendo la palabra del Señor:
Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, les dijo Moisés al pueblo, porque no habían obedecido a Dios. Dijo: pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacará acerca de vosotros este pecado. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro. Mire bien que Moisés estaba intercediendo por el pueblo, sabiendo que el pueblo había pecado, pero dijo Moisés: Señor, perdónanos porque han pecado. Dijo: y si es así, pues entonces ráenos a todos del libro, y que ninguno tenga la oportunidad, ¿no? Pero dice el Señor: no voy a raer del libro, sino solamente a aquellos que desobedecieron. Esa fue la orden del Señor. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este pueblo raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. O sea, la consecuencia, el pecado trajo una consecuencia. La desobediencia del pueblo, cuando Dios había ordenado: conságrese cada familia, pero ellos no obedecieron, hubo una consecuencia, y la consecuencia era de que ahora Dios va a enviar el ángel para que vaya a raer, o sea, un castigo se viene sobre el pueblo que desobedeció. Cuando el Señor dijo: quiero una ofrenda voluntaria del pueblo. Una ofrenda voluntaria es cuando Dios ordena algo y nosotros de voluntad queremos hacerlo, queremos obedecerle a Dios. Entonces Dios dio la orden, pero Él no mandó que tenían que ser obligatorio lo que Él había dado, sino Él quería ver la obediencia de su pueblo, a ver quiénes estaban dispuestos a acercarse a Dios y a obedecer, traer sus hijos, traer sus familias y consagrarse a Dios. Pero aquí encontramos que no todos obedecieron, y Dios comenzó a enfurecerse contra este pueblo. Y Jehová hirió al pueblo, versículo 35, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, encontramos, amados hermanos, que Jehová comenzó a colocar castigo sobre aquel pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y de la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera del cananeo, del amorreo, del eteo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, Dios le dio la orden a Moisés de que el ángel iba a ir delante de él, y el ángel iba a herir al pueblo. Así que cuando Moisés llegó, la orden fue: ¿cuáles son los que están delante del Señor? ¿Cuáles son los que están con Dios y cuáles son los que no? Pero encontramos que aquí hubo una cierta cantidad de personas que dijeron: no quieren seguir más con Moisés, sino que ellos quieren seguir en pos de sus dioses. O sea, no quisieron consagrarse a Dios, sino que consagraron sus vidas a los ídolos, a las cosas fundidas, a las imágenes. Y como no quisieron obedecer, entonces dice que la orden que dio Moisés fue que fueran los levitas junto con espadas
e hirieran al pueblo y lo destruyeran. Y aquel día cayeron miles de aquellas personas que no obedecieron a Dios, quedaron allí. O sea, el castigo de la desobediencia fue la muerte. Porque cuando Dios nos llama a nosotros para que obedezcamos a Él, para Él bendecirnos necesitamos ser consagrados. Pero el pueblo no se quiso consagrar y se fueron en pos de dioses ajenos, y lo que hizo el Señor fue castigarles a ellos en gran manera. Ahora, la consagración, ¿cómo se consagra una persona? ¿Cómo hemos de saber nosotros de que una persona debe ser consagrada? Pues el Señor nos habla allí en Proverbios capítulo 23, en el versículo 26. Encontramos la parte importante en la que el Señor nos pide a nosotros para que podamos ser consagrados. Proverbios 23, versículo 6. Aquí encontramos, y dice la palabra del Señor, dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26. La parte importante para ser consagrados, mire lo que pide el Señor. El Señor nos pide que le demos nosotros a Él nuestro corazón. Y cuando Dios habla del corazón, está hablando del espíritu y está hablando del alma. Cuando Dios nos dice: dame, hijo, tu corazón, Él nos está diciendo: yo necesito tu espíritu y yo necesito tu alma, porque allí es donde en el alma se mueven los sentimientos y las emociones, y el espíritu se necesita ser entregado a plenitud delante de Dios. Entonces allí hay una consagración cuando Dios nos llama que entreguemos el corazón. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Israel no entregó el corazón, no todos lo entregaron, no todos se quisieron consagrar. Hubieron unas familias que en obediencia a Dios entregaron y consagraron sus vidas a Dios, entregándole todo a Dios, entregándole sus sentimientos, sus debilidades, entregándole toda situación adversa en su vida para que Dios tomara el control de sus vidas y el hogar, cada familia fuera consagrada al Señor. Pero hubieron unos que no quisieron entregarle el corazón a Dios. Quiere decir, o encontramos, amados hermanos, que había personas con un corazón duro allí, en aquel pueblo, en el pueblo de Israel. Había personas que venían con su problema de su pasado, pero no lo habían querido dejar. Por lo tanto, esto se les volvió el obstáculo para ellos poder consagrar sus vidas a Dios y ofrecer una ofrenda voluntaria, que era lo que Dios pedía. Mire que cuando nosotros venimos de un mundo y no nos despojamos totalmente de ello, esto lo que hace es afectar nuestras vidas y se vuelve un impedimento en nosotros que no permite que podamos consagrar nuestras vidas a plenitud cuando Dios nos lo está pidiendo. Venimos nosotros, la iglesia del Señor, en este tiempo a Cristo Jesús. ¿Y qué nos pide Dios ahora a nosotros? Que nosotros consagremos nuestra vida a Dios. Y para consagrarla necesitamos entregarle el corazón. Necesitamos entregar todo a plenitud de nosotros hacia Él y decirle: Señor, aquí estamos porque queremos obedecer. Anhelamos, Señor, que tú tomes el control ahora de todo lo que somos. Y allí es donde encontramos el cambio. La bendición para un pueblo se mide a través de la obediencia cuando hay consagración. Pero cuando no hay consagración, entonces encontramos que lamentablemente la muerte vino para aquellos que desobedecieron a Dios. Porque ahí es donde recae el juicio sobre los hijos de desobediencia. Amén. Vamos a mirar otra cita bíblica en Romanos capítulo 12, versículo 1. La carta a los Romanos capítulo 12,
12, versículo 1. Y aquí encontramos algo importante. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, en otras palabras podemos decir, esto que está diciendo Romanos 12:1 es la forma o la manera en la que nosotros nos podemos consagrar a Dios y decirle, Señor, una ofrenda voluntaria quiero ofrecerte a ti. Y el Señor nos dice que sea por la misericordia de Dios que presentemos, primeramente, ¿qué debemos de presentar a Dios? Nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo nos presentamos nosotros en un cuerpo sacrificado a Dios vivo? Cuando nos esforzamos en un momento difícil, cuando venimos a 2-3 horas de camino, cuando venimos bajo la fatiga del sol, cuando sabemos que hay opresión en casa y no interesando el problema y la situación allá, nosotros salimos a ir a obedecerle a Dios. Eso es sacrificio vivo en nuestro cuerpo. Cuando nuestra carne nos pide las cosas del mundo, pero usted las rechaza para venir a Cristo Jesús, esto es un sacrificio vivo a Cristo Jesús. Cuando tenemos invitaciones de afuera, pero sabemos que Dios también nos ha invitado, y entonces dejamos lo del mundo atrás y dejamos a Dios como prioridad. Tomamos a Dios como nuestra primera alternativa en nuestra vida. Entonces podemos decir, aquí estoy sacrificando mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Esto es lo primero que Dios nos pide. Dice sacrificio vivo y santo, porque allí nos estamos santificando nosotros. Allí dice la palabra del Señor, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros tomamos esta decisión y permitimos que sea Dios quien tome ahora el control de nuestras vidas y no nosotros, allí es donde Dios se manifiesta y allí es donde podemos encontrar que comienzan a llegar a nuestras vidas cambios, comienzan a llegar a nuestras vidas oportunidades, comenzamos a entender que hay algo nuevo para nosotros que no lo conocíamos y que la vida como la estábamos viendo no era, sino que ahora comenzamos a encontrar el sentido de la vida, porque ya el Señor es quien nos orienta y nos capacita. Pero mientras no presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, entonces nuestra vida es una vida de estancamiento, de ruina. Nuestras vidas simplemente enfrentan el desacierto de la vida y podemos encontrar que nada nos sale bien y las cosas no funcionan como nosotros queremos, porque estamos buscando la salida solamente por nosotros mismos, mas no con la ayuda de Dios. Mire qué importante es esto. El pueblo de Israel, Dios le había prometido tierra que fluye leche y miel. Pero los que desobedecieron y comenzaron a adorar a aquel becerro, la muerte les alcanzó. Pero los que obedecieron la orden del Señor fue y dijo nuevamente, yo voy a tomar aquellos pueblos que les oprimen, al fereceo, al eteo, al cananeo, aquellas tierras de pueblos idólatras, dijo el Señor, yo me encargo de ellos porque los voy a llevar a ustedes a una tierra prometida. O sea, cuando nos consagramos a Dios, podemos encontrar el favor de Dios, que Él nos va a orientar y nos va a mostrar el camino para que alcancemos la bendición. ¿Cuántos estamos entendiendo lo que el Señor nos está hablando en esta hora? Amén. Amén. Dios quiere que nosotros nos consagremos cada día más, que cada esfuerzo que hacemos, esto es para Dios, el Señor sí lo valora. De pronto el hombre no valora lo que usted y yo hacemos para Dios, pero Dios sí valora, y como Él nos valora lo que hacemos, entonces nos trae una recompensa. ¿Y cómo nos va a recompensar Dios? Nos va a dar vida,
nos va a dar salud porque no vamos a vivir enfermos, no nos va a fatigar el peligro de día, ¿cierto? Entonces Dios va a guardarnos de los peligros y nos va a suplir la necesidad en todo lo que nosotros requerimos. Entonces ya podemos decir, dependemos de Dios, mas no del hombre. Dependemos de nuestro Dios porque hemos entendido quién es el que toma el control de nuestra vida. Y lo más importante, nosotros hemos sido voluntariamente quienes hemos entregado al control de todo nuestro ser a Dios. Esto es lo que Dios demanda y quiere de nosotros. Y es la parte en la cual nosotros debemos de cada día permitir que sea Dios quien nos ayude, nos guíe y nos fortalezca para que seamos edificados en Él en gran manera. Amén. Amén. Ahora, miremos otro versículo. Vamos a la carta de los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Aquí encontramos la forma o la manera en la que operaron los hijos de desobediencia. Aquí encontramos el grupo que desobedeció a Dios. Aquellos que se inclinaron, que tomaron todo su oro y formaron un becerro para adorar. Miren lo que sucedió con ellos. Ellos eran esta clase de personas. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquellos hombres a quienes Moisés les había indicado la orden de Dios, le desobedecieron pensando burlarse de Dios, pensando que a Dios podíamos pasarlo por encima de una orden, de una ordenanza. Entonces el Señor dice aquí: no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. En el tiempo presente que usted y yo estamos viviendo, es la misma palabra, porque la palabra de Dios es pasado, presente y futuro. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Esta palabra, ¿cómo aplicaría a nuestras vidas en este tiempo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando tratamos nosotros de engañar quizás a un hermano con mentiras, diciendo: yo no puedo ir a la iglesia, pero tenemos siempre una mentira por delante, pensando que estamos engañando al hombre, estamos pensando que estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque aquí dice la Biblia: a Dios nadie lo puede burlar, y nosotros no podemos pasar por encima de la ley divina, ni pisotear la palabra de Dios, porque solamente nosotros somos creación de Dios. Y como hemos sido creación de Dios, el pecado nos robó la perfección que Dios nos había dado. Y el único camino para volver a ser perfectos es a través de la obediencia y la consagración a Dios, que es lo que Dios nos pide. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos maldad, pues eso vamos a recibir. ¿Qué sembró el pueblo de Israel? Sembraron maldad, porque sembraron desobediencia. ¿Y cuál fue la consecuencia para ellos? El castigo. Pero no el castigo del hombre, el castigo de Dios. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Qué duro, pero también qué triste para una persona caer bajo el castigo de Dios porque está desobedeciéndole. Porque pensamos que lo que estamos haciendo bien, conscientemente de que lo estamos haciendo mal, pero lo único que hacemos es autojustificarnos y decir: estamos bien. Nos engañamos a nosotros mismos, y lo que sembramos es un día nos va a alcanzar. ¿A cuántas personas hoy en día les ha alcanzado sus errores? ¿Cuántas personas no han desobedecido, que no atendieron a tiempo el consejo, o que simplemente reprocharon una palabra que les llegó un día para ayudarles? Y después, ¿qué sucedió con ellos?
vino sobre ellos, así como dice la palabra del Señor. Les alcanzó aquel problema, aquella situación. Si yo a mi hijo le doy mal ejemplo y lo induzco al trago, a los vicios, a las cosas del mundo, el día en que vaya a ir a reclamarle a él y decirle que no lo haga, no voy a tener ninguna autoridad para decirle a él que no lo haga cuando le he sido ejemplo. Entonces ahí es donde se ve el resultado de lo que yo hago, eso voy a cosechar. Si siembro maldad, pues maldad va a recibir mi generación. Pero si siembro el bien, entonces dice la Biblia que con el bien venceremos el mal. Y esta es la parte en la que nosotros debemos de tener en cuenta y que el Señor nos pide. Dios quería que todo el pueblo se consagrara, pero lamentablemente no todos se consagraron. Unos quisieron tomar un rumbo diferente y no les fue muy bien. Ahora el Señor hoy en día nos está direccionando. ¿Qué nos resta a nosotros hacer? Obedecer al pie de la letra como el Señor nos indique, para que nos vaya bien en todo, sabiendo que vamos a ser bendecidos en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuánto le alabamos a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a mirar una última cita allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Y esto es lo que nos pide el Señor para que podamos nosotros estar completos en Él. Dice así la segunda carta de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros primeramente debemos de limpiarnos. Porque si yo estoy esperando el autobús y tengo mi ropa blanca bien limpiecita y está el charco allí y pasó el carro, ¿cómo voy a quedar? Sucio. ¿Qué necesito hacer? Volverme a lavar y limpiar mi vestidura. Ahora, si Dios me ha limpiado a mí y me creó, me trajo desde el vientre de mi madre con bendición, pero me contamino al ir creciendo en mi vida espiritual, esta vestidura espiritual se contamina, se mancha. ¿Qué necesito hacer? Limpiarme de estas cosas. La Biblia dice que la sangre de Cristo Jesús nos redimió y nos limpió de todo pecado. Es por medio de la sangre de Cristo Jesús que somos limpios en nuestra vestidura espiritual en el momento en que pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Así que dice el Señor, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué es el privilegio que recibimos nosotros? Qué bueno es decir, somos unos instrumentos de honra. ¿Y un instrumento cuál es? Aquel que se presta para una utilidad de un servicio. En el caso de nosotros que somos la iglesia del Señor, porque cada uno de nosotros hacemos parte de la iglesia del Señor, usted y yo somos unos instrumentos para Dios útiles. ¿Y cómo nos va a bendecir el Señor? Cuando nosotros nos limpiamos, el Señor toma nuestras vidas para que seamos útiles al servicio de Dios. Pero no solamente útiles, sino que dice el Señor también de honra. Y qué bueno es siempre saber, y que el Señor siempre nos lo recalca, que seamos instrumentos de honra. Creo que hace unos días también lo venía hablando el Señor a través de su palabra, y nos dice, Dios quiere que nosotros le sirvamos, pero no basta con solamente servirle, sino también que el Señor nos catalogue y nos diga,
son instrumentos de honra. Honrosos mis hijos cuando le están sirviendo a Dios, porque hay instrumentos que son para deshonra, pero aquí el Señor nos dice, instrumento de honra, para la honra, dice, para santificados y útiles al Señor, o sea, prestos, que en el momento que el Señor nos requiere, somos útiles para Él. Entonces el Señor te llamó, ¿y para qué eres útil? Porque tienes un talento, y entonces puedes tocar un instrumento y alabar a Dios. Tienes un talento y tienes la voz para adorar y glorificar a Dios. Tienes un ministerio y entonces puedes predicar y llevar la palabra, el consejo que Dios te ha entregado. Somos instrumentos en las manos de Dios, pero necesitamos limpiarnos para que seamos útiles en las manos de Dios. Amén. Amén. Dice, útiles al Señor. Y acá está lo más importante, dice, y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos estamos dispuestos para toda buena obra? Amén. Que siempre estemos diciéndole al Señor, yo quiero servir. ¿Y por qué no estar dispuestos para adorarle? ¿Por qué no estar dispuestos para ir y contribuir en algo? Así sea pelando yuca y papa para un servicio en la casa del Señor. Así sea haciendo aseo, así sea llevando a alguna persona a algún lugar, prestando algún servicio. Todo esto es utilidad en la obra del Señor, todo esto es valedero en la obra del Señor, porque cada uno tenemos una vocación, la cual debemos de desempeñar y desarrollar en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el Señor pedía al pueblo de Dios que se consagraran? Para que esta ofrenda voluntaria fuera útil en las manos de Dios. Porque Dios quería que Israel, su pueblo, fuera útil todo. Y a donde Él lo iba a llevar, allí se iba a glorificar con ese pueblo, porque todos estaban dispuestos. Pero hubo una prueba en ese momento, y la prueba es en el momento en el que el Señor nos llama. Y entonces allí es donde el Señor entiende quiénes están dispuestos y quiénes no. Y los que no estaban dispuestos, pues el Señor los desechó, porque al fin y al cabo no merecían estar allí, en donde no iban a ser útiles. Los desechó. Pero los que sí eran útiles, ¿qué hizo el Señor? Los siguió encaminando y los siguió guiando hasta llevarlos al lugar que Él les había prometido. El Señor nos dice, ofrenda voluntaria quiero para mí. Que nosotros voluntariamente, no obligados, porque Dios no quiere obligarnos a nadie. Tampoco que nos sacrifiquemos y nos esforcemos para ganar el mérito a Dios con sacrificios, no. Dios quiere esa obediencia y que sea de corazón. Esta es la parte que Dios ama y que quiere y espera de nosotros. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey de Reyes? Así que, amados hermanos, a santificarnos y a servirle al Señor, porque esto es lo que Él nos pide para que nos convirtamos en instrumentos de gloria. Pongámonos en pie y vamos a orar al Señor y le damos gracias porque esta noche fue de gran bendición. Amén. Aunque haya llovido, aunque se puso el ambiente un poco difícil, pero el Señor nos tenía algo hermoso para entregarnos. Amén. Amén. Así que vamos a orar y le agradecemos a Él por su palabra. Padre glorioso y bendito Señor que estás en los cielos, te honramos, te glorificamos y te exaltamos en esta hora de la noche. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso que nos amas.